Ahora vamos a continuar con este ejercicio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Este 10 está multiplicando a la palabra log. Entonces, este 4 lo representamos como un número entero. ¿Ya? Entonces, como es un número entero, va primero este 4 y abajo un 1. Esto es igual a... Bajo esto. Exactamente lo bajo. ¿Ya? Entonces, si yo observo acá, y fuera la multiplicación que hacíamos, por ejemplo, aquí, que sería este con S me da S, S con S me da S. Bueno, aquí no, porque si nos damos cuenta, 4 por 1 me da 4 y 1 por 5 me daría 256. Entonces acá hay un problema. ¿Qué ocurre acá? Que como si yo, por ejemplo, tuviera el 4, sí me daría con este. Por ejemplo, 4 tiene relación con el 256. Porque si yo multiplico el 4 veces, 4 por 4 por 4 por 4 me da 256. Entonces como aquí si yo esto lo multiplico 4 veces me da ese resultado, lo que ocurre es que, claro, el 4 va con el 256 y el 1 va con el 1. Y como están cruzados, automáticamente esas 4 veces yo lo represento como menos 4. Automáticamente, siempre que esto esté cruzado y no corresponda, automáticamente es negativo. Negativo, y los números de veces que obteníamos multiplicando el 4 por 4 por 4 por 4, ya, ese corresponde a ese. Ahora, copiamos este más y bajamos de nuevo ese 11 que va a multiplicar la palabra log y 3. ¿Cuántas veces multiplicadas nos va a dar 729? Bueno, y ahí multipliqué este 3. ¿Cuántas veces nos da 729? Son 6 veces. Entonces, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3 nos da 229, que correspondería a este 6. Entonces, este 11 se multiplica con este 6. Ahora continuamos. Menos 11 lo bajamos, ¿cierto? O sea, perdón, este menos lo bajamos. Este 7 también va a multiplicar la palabra log. Y acá hay un detalle, que cuántas veces el 4 multiplicado, algunas veces, o una vez, nos va a dar 4. Y resulta que es 1, una vez. 4 como potencia, 4 multiplicado una vez nos da 4, porque es lo mismo que decir 4 por 1. ¿Ya? Entonces sería una vez. Pero ¿qué pasa si yo, otro ejemplo, me dijera 4 al cuadrado? Sería 16. No es lo mismo, porque acá yo multiplico dos veces el 4, 4 por 4, 16, pero acá no. Acá simplemente es 4 por 1 y me da 4. Por eso que este 1 corresponde a eso, ¿ya? Entonces, como segunda fase, nosotros ya teníamos este 10 y este menos 4 lo dejamos ahí. Dejamos el más, 11 por 6 y después menos 7 por 1. Entonces vamos a empezar a resolver. Bueno, esta multiplicación de acá, recordemos la regla de la multiplicación de los signos. Positivo con negativo nos va a dar un resultado negativo y 10 por 4 es 40. Dos positivos por multiplicación. 11 por 6 es positivo 66 y negativo por positivo nos va a dar un resultado negativo y 7 por 1 da 7. Entonces, como tenemos todos estos resultados, tenemos menos 40 más 66 menos 7. Entonces, una opción podría ser juntar estos dos. Por ejemplo, el menos 40 con menos 7. Y al final lo vamos a sumar con el 66. Entonces, este sería, por ejemplo, menos 40 menos 7. Nos da
menos 47. Menos 47 más 66. ¿Por qué esto se sumó? Porque la regla, esta parte ya vemos si se suma o se resta. Ya no se ve ni se piensa como multiplicación ni nada, no. Solo recordamos la regla de la, ¿cierto? La regla de los signos de la resta o de la suma. En este caso tenemos dos signos iguales que serían menos con menos. Eso significa que tenemos que sumar, pero su resultado va a ser negativo porque se conserva su signo. Entonces se hizo una suma y dio 47. Este se mantiene y ahora sería signos distintos. En este paso, ¿cierto? Menos 47 con más 66 son signos distintos. Por tanto se resta y se conserva el signo del más grande. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a restar menos 47 más 66. A ver, eso nos da 19. Entonces el resultado final sería 19. A continuación vamos a pasar a esta parte y vamos a observar y calcular según sus propiedades. Ahora tenemos otro ejemplo que sería, por ejemplo, este. Entonces, ya. En estos casos tenemos una multiplicación. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos primero el logaritmo 2 y el primer término, que sería 16. Entonces, el logaritmo 2 con 16. Este por se transforma en un más automáticamente. Y de nuevo, logaritmo 2 con este otro término o valor y lo ponemos junto. Ahora, ¿cuántas veces multiplicado? El 2 nos va a dar 16. Sería 2 por 2 por 2 por 2. A ver, nos da 16. Entonces son 4 veces. 4 veces nos daría eso. Y 2, ¿cuántas veces nos daría 128? Nos daría 7 veces. Entonces simplemente sumamos 4 con 7 y eso nos va a dar 11. Y ahí tendríamos listo este ejercicio. Ahora si fuera una... si no hubiera presentado esto como una división, ¿cierto? Si no lo hubieran dado así, es lo mismo. Entonces ponen logaritmo 2 con el primer término, respetan el signo. Este, como es una división, se transforma en una resta y la multiplicación se transforma en una suma. Entonces, multiplicación con suma y resta es con la división o viceversa, ¿ya? Esa es su razón. Entonces, copiamos de nuevo logaritmo 2 con este 16. Y ahora, ¿cuántas veces multiplicamos el 2 para llegar a 128? Son 7 veces. Respetamos ese signo. Y 4. O sea, y 2. ¿Cuántas veces multiplicado nos va a dar 16? 4 veces. Entonces, esto, como son signos distintos, vemos si se suma o se resta. Como son signos distintos, se resta, pero se va a mantener el signo del más grande. Entonces, al restarlo, 7 menos 4 nos va a dar 3, pero como el 7 más grande va a quedar como número positivo este 3. Ahora, este ejercicio tiene algunos pasos, tiene como 3 pasos por así decirlo. Entonces, tenemos una potencia por un número entero y aparte tenemos una división con 625. Entonces, ¿qué hacemos? Son 3 pasos. Entonces, acá, primero logaritmo, parecido al anterior, ¿cierto? Logaritmo de 5 y vamos a trabajar con 5 al cuadrado. Entonces le ponemos 5 al cuadrado. Entonces, este término lo copiamos. Como este es un por, sería este más. Y ahora, logaritmo de 5 lo volvemos a copiar y resulta que acá justo tenemos un número entero, entonces este 5 sería ese. Y nuevamente vamos a ver que esta división, como vimos en esta parte, la división representa una resta. Entonces esta
este signo de división o de fracción representa una resta y por eso lo escribimos acá. Y después, logaritmo 5 y ponemos el 125. Y borré ese signo de igual porque no correspondía. Entonces, ¿qué pasa? Acá, ¿recuerdan este 2 que era de la potencia? Bueno, este 2 pasa multiplicando el logaritmo. Entonces 2 por logaritmo. Y como tengo un 5 con otro 5, ¿cierto? O sea, este 5 con este 5 lo pongo como fracción. ¿Ya? Ahora, continuamos. Logaritmo y esta vez voy a trabajar con este. Entonces, como teníamos esta parte, así, es lo mismo que yo ponga 5 dividido 5. Entonces, esto, omití este mismo paso que hubiera sido una fracción. Entonces, lo mismo que ustedes pusieran, 5 dividido 5 es 1. Por eso aquí no lo anoté nomás. Pero se hizo ese paso para obtener ese 1. Entonces, ponemos menos 3. ¿Y cuántas veces 5 multiplicado por sí mismo nos va a dar 125? 3 veces. Sí, ya que tenemos esto, bueno, este 2 multiplicaba, ¿cierto? Y ese 5,5 es lo mismo que acá. Entonces 5 dividido 5 nos va a dar un número entero que sería 1. Más este 1 lo bajamos y este 3 lo bajamos. Entonces ahora resolvemos. 2 por 1 es 2. Y lo sacamos con esto. Entonces podemos, por ejemplo, juntar los números enteros. Entonces sería 2 más 1 igual. 2 más 1 es 3. Y menos 3, nos damos acá. 3 menos 3 nos va a dar 0. Entonces el resultado final de este ejercicio sería igual 0. Si tenemos este ejercicio, por ejemplo, hacemos simplemente una transformación. Nosotros agarramos este exponente y este exponente va a pasar convirtiéndose en una multiplicación. Entonces va a ser como, por ejemplo, como esto, ¿sí? Entonces este 6 se va a transformar, ese 6 que es un exponente se transforma en una multiplicación. Multiplica el logaritmo y yo copio estos dos tal cual, ¿sí? Entre paréntesis. Y esto es igual a 6 por, y 5 por 5 por 5 me va a dar 125, entonces sería por 3. Entonces 6 por 3 es 18. Esto es súper fácil.